El día 2 de mayo se trata de uno de los días más especiales de la Comunidad de Madrid. La festividad se remonta al año 1808, cuando los madrileños se levantaron contra la ocupación de las tropas francesas de Napoleón. 215 años después, lo que debería haber sido una celebración más, se convirtió en un encontronazo serio entre el gobierno de la capital y miembros del gobierno central. Nada comparable a las tropas napoleónicas, pero sí que la fiesta se vio empañada por una serie de catastróficas desdichas. Soy Belén Montes y hoy en el debate, ¿Ayuso o Bolaños? ¿Quién tenía razón? Los expertos en protocolo responden. Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, recibía en la Casa Real de Correos a todos los invitados al acto y al posterior desfile cívico-militar. Es en ese desfile donde se colocó una tribuna de autoridades a la que accedían según el protocolo establecido por la Comunidad de Madrid todos aquellos invitados formalmente, no los que se podían autoinvitar, que es lo que ocurrió con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Finalmente, al acto institucional de entrega de medallas acudió como acompañante de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y se sentó en primera fila, a escasos metros de la presidenta Ayuso. Tras acabar el acto en la Real Casa de Correos, llegaba el momento de asistir al desfile cívico-militar y es ahí donde una sucesión de acontecimientos tomó una deriva que no esperaba nadie. David Vicente Casado, redactor jefe de Madrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Belén? A ver, esta polémica empezó durante el fin de semana, cuando se conoció la lista de invitados completa y la autoinvitación de Bolaños, ¿no? Efectivamente, pero es importante resaltar para contextualizar que la polémica viene de lejos, desde el año pasado concretamente, cuando la Comunidad de Madrid invitó a Pedro Sánchez a los actos del 2 de mayo y este rechazó la invitación y delegó en Félix Bolaños su asistencia, mediante un decreto, eso sí. Este año, el Ejecutivo de Díaz Ayuso invitó a la ministra de Política Territorial, a Isabel Rodríguez, que es la ministra encargada de llevar las relaciones con las comunidades autónomas. Sin embargo, esta delegó en Bolaños la invitación nominativa, algo que no se puede hacer entre dos personas de igual rango. La Comunidad de Madrid también invitó a Margarita Robles, quien solicitó la posibilidad de ir y a la que no se le puso ningún impedimento, ya que siguió los cauces correspondientes. Sin embargo, la autoinvitación de Bolaños fue tal que, como publicamos en el debate, el Departamento de Protocolo del Ministerio de Presidencia pidió días antes del acto conocer la escaleta y el lugar que ocuparía el ministro en el acto. Finalmente, Bolaños acudió como invitado de Robles y le sentaron en primera fila, junto al delegado del gobierno y a escasos 5 asientos de Isabel Díaz Ayuso. Entonces, ¿qué pasó en ese momento en el que todos los invitados tenían que colocarse para ver el desfile? Pues que mientras todos se preparaban para acudir al exterior de la Real Casa de Correos, Belén, Bolaños aprovechó para convocar a la prensa y mientras sonaban los acordes del himno nacional, aprovechó para cargar contra Alberto Núñez Feijóo a cuenta de una reunión que mantuvo el líder del PP con la Asociación Mayoritaria de Fiscales. Bolaños termina el canutazo y se dirige a la tribuna y entonces le impiden el paso. Termina el canutazo, Belén, y él se coloca junto a la tribuna de autoridades en el mismo lugar que están, por ejemplo, los portavoces parlamentarios o el delegado del gobierno. Sin embargo, se ve como su jefe de protocolo anima a Bolaños a subir a la tribuna y quita la catenaria para unirse a la cola de autoridades que van pasando hasta que llega su turno y la responsable de protocolo de la Comunidad de Madrid le niega el paso porque no estaba invitado al acto y el gobierno ya estaba representado por la ministra de Defensa, que sí estaba invitada. ¿Ha habido reacciones a lo ocurrido con Bolaños? Sí, por supuesto, reacciones de todos los tipos. Desde la Comunidad de Madrid se ha incidido en que se había cumplido estrictamente el protocolo, ya que Margarita Robles, que sí estaba invitada al acto, era la representante del gobierno y que Bolaños solo había venido a provocar. Una reacción que la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha verbalizado este miércoles en una entrevista. Hasta presidentes socialistas como Lambán, que ha asegurado que un ministro no es imprescindible en un acto autonómico. Por su parte, desde el PSOE han cargado las tintas contra el gobierno de Ayuso y habló que el 2 de mayo se había convertido en el chiringuito de la presidenta regional. David Vicente Casado, redactor jefe de Madrid, muchas gracias. Gracias a ti, Belén, un placer. Quiere decir que quizás no haya que subir el sueldo a mi jefa de protocolo solo, como me dice mucha gente. Quizás es que el jefe de protocolo del señor Bolaños debería estar despedido. Porque quizás, estoy completamente convencida de que mi jefa de protocolo jamás me hubiera empujado a subir a una tribuna donde yo no tengo sitio y jamás me hubiera permitido ir a un evento donde no estoy invitada, ni mucho menos mover
una catenaria para que me cuele ahí. Para poder deshacer todo el entuerto en el que se han visto inmersos los políticos este 2 de mayo, saludamos a Gerardo Correas, presidente de la Escuela Internacional de Protocolo. Don Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, un saludo a todos. ¿Quién falló en el protocolo en el desfile del 2 de mayo? ¿El jefe de protocolo de Bolaños o la jefa de protocolo de Ayuso? Yo creo que no es un fallo de ninguno de los dos y, sin embargo, yo creo que han fallado los dos. No es un problema de fallo de protocolo, es un problema del uso que se ha hecho del protocolo por ambas partes. Por ambas partes. Esto hay que situarlo en un entorno, en un contexto de campaña electoral, en un contexto de confrontación entre las dos instituciones. Esto no es una opinión, es un hecho. Y esto lo que supone es que se ha utilizado el protocolo en beneficios partidistas y partidarios por parte de todos, Es verdad que ha habido una postura pues más indigna por parte del ministro de la Presidencia, Bolaños, queriendo colarse en algo que no le correspondía. Pero bueno, todo esto parte de la invitación, no se invita institucionalmente a la presidencia del gobierno y a partir de ahí empiezan los problemas. Se invita a la ministra de Política Territorial, ella declina la invitación y dice que le delega en el ministro de la Presidencia. Esto no es posible delegar la representación. El Real Decreto lo establece claramente, establece que la representación solamente podrá ser por parte de Su Majestad el Rey o por parte del presidente del gobierno. Tiene sentido, hombre, si yo invito al alcalde como alcalde y me manda un amigo o me manda a un concejal, pues no le puedo dar el mismo tratamiento que de alcalde, ¿no? Entonces, bueno, pues por esto es. De ahí parte el asunto. Después, ante el anuncio del señor Bolaños diciendo que acude, bueno, pues le sitúan en el sitio que le corresponde según las precedencias de los cargos. Le sitúan en el puesto, bueno, pues que le corresponde como titular del Ministerio de la Presidencia, le corresponde después del titular del Ministerio de Defensa, por ser el Ministerio de Defensa creado más antiguamente, ¿no? Y después, bueno, pues vemos el bochorno, vemos el problema en el que se quería pasar a la tribuna. No, es opcional, es absolutamente potestad del que organiza la composición de la presidencia en esa tribuna. Por tanto, da igual que esté invitado o que no esté invitado, da igual que sea ministro que no. Yo en esa presidencia, pues yo como organizador, pues pongo a quien considero conveniente en beneficio de los objetivos del acto. Entonces, bueno, si no considero conveniente que esté el ministro de la presidencia, pues no debe de estar. Y forzar esa entrada, pues es complicado. Claro, entonces la jefa de protocolo de la Comunidad de Madrid actuó bien al prohibir la entrada a la tribuna de Félix Bolaños, aunque éste intentara mover la catenaria. La jefa de protocolo pasó un trago muy malo. Desde luego. Posiblemente el peor de su vida profesional, aunque seguro que está acostumbrada a estas cuestiones. A ver, los de protocolo pues estamos acostumbrados a que tenemos que gestionar vanidades de cargos y vanidades de personas, gestionar los egos, ¿no? Entonces, bueno, ella tiene un programa, además, bueno, pues en protocolo es obligado y mucho más en un evento de este tipo, el que, bueno, se pactan previamente, hay unas visitas previas y se pacta absolutamente todo y está todo perfectamente procedimentado. Cuándo llegas, cómo llegas, a qué hora, a quién saludas, cuándo intervienes, en fin, todo absolutamente procedimentado y el ministro Bolaños conocía perfectamente la intención de la Comunidad de Madrid de que no estuviese en la presidencia. Es decir, forzó una situación generando algo que a la gente de protocolo pues nos disgusta, que es que en vez de hablar de lo importante, se habla de la anécdota. En vez de hablar del día 2 de mayo, de la importancia histórica que tiene, de la fiesta de todos los madrileños, pues se habla de este problema de confrontación política. Utilizar el protocolo para hacer un protocolo partidista o partidario. Eso es lo que no nos gusta. ¿Se podía haber hecho la vista gorda o por seguridad, como dice, hay que mantener todo el orden que estaba establecido? No es un problema de seguridad porque la seguridad estaba perfectamente cubierta. Claro que se podría haber hecho la vista gorda, lo que pasa es que es verdad
que si el ministro Bolaños sube a la tribuna, pues se genera un problema de ubicación en la tribuna, porque en vez de ser 7 personas hubieran sido 8, ya estamos en una presidencia par, donde se difumina tal y como tenían previsto el acto. Pero no es un problema de seguridad, es un problema de programa, es un problema de decisión, de criterio. Que ojo, que el criterio puede estar equivocado, es decir, yo no estoy diciendo, porque eso es una decisión del anfitrión, puede estar equivocado o puede estar acertado, pero una vez establecido, bueno, pues hay que comportarse como es debido. Pues Gerardo Correas, presidente de la Escuela Internacional de Protocolo, ha quedado todo muy claro. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros, a disposición. Ramón Pérez Maura, director de opinión del debate y experto también en protocolo. ¿Qué es lo que pasó el pasado 2 de mayo? Lo que vivimos el 2 de mayo en la Comunidad de Madrid fue un ejemplo muy claro de un ego infinito por parte del ministro de la Presidencia. Si es tan importante asistir a un acto como este, ¿por qué el gobierno tuvo 2 ministros en el acto de Madrid, uno de ellos no invitado, y el pasado 23 de abril, en el Día de Castilla y León, no hubo ni un solo ministro asistente, ni siquiera alguno que es castellano-leonés? Pero no solamente eso, es que no fue ni el delegado del gobierno en Castilla y León. Hombre, como mínimo, ¿no? ¿O es que tenía algo más importante que hacer en el Día de Castilla y León? Cuando Isabel Díaz Ayuso asistió hace unas semanas a la toma de posesión del nuevo delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, no se le ubicó en el sitio que protocolariamente le correspondía. Aún así, la presidenta de la Comunidad de Madrid no dijo nada, no hizo ninguna protesta, simplemente se quedó donde le dijeron que se quedara. Y por cierto, ya que tanto interés pone el ministro Bolaños en ir a actos en las comunidades autónomas, podría ir un poco más a Cataluña, donde la presencia de los ministros españoles brilla por su ausencia. El desfile del 2 de mayo estuvo protagonizado por un tenso encontronazo entre la jefa de protocolo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso con el ministro de la Presidencia Félix Bolaños. Ella simplemente se limitó a hacer su trabajo de manera impecable, mientras que Bolaños lo único que hizo fue desautorizarle, provocando una imagen bochornosa en un día tan especial para la Comunidad de Madrid. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.